Bueno, muy bien. Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con la charla, ¿sí? En este caso, hoy vamos a hablar de los sensores de marca Paradox, ¿sí? Eh, Antes que nada, bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Martín Gallo. Yo soy parte de preventa, ¿sí? De FIESA. Y bueno, les voy a acercar un poquito de información sobre todas las tecnologías, ¿sí? Que tenemos para que ustedes puedan orientar a sus clientes para lograr un correcto funcionamiento, ¿sí? Del sistema de alarmas según el escenario que se le presente a cada cliente, ¿sí? Vamos a estar hablando un poquito de las diferentes tecnologías, ¿sí? Eh, por ejemplo, vamos a tener características generales, ¿sí? de, de todos los sensores, tipos de sensores, por ejemplo, interior, sensores exteriores, sensores cableados por bus, ¿sí? Lo cual tiene una ventaja adicional, ¿sí? Que lo veremos un poquito más adelante. Algunos sensores, ¿sí? Que se pueden utilizar como barreras, ¿sí? O cubrir ciertas con lentes especiales, ¿sí? Para poder tener un perímetro o algo parecido. Y después también vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? De instalación, de dónde podríamos utilizar a cada uno de estos sensores que vamos a estar viendo, ¿sí? Arrancamos con lo más básico, ¿sí? Que son las distintas tecnologías que manejan los sensores, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, lo que es el sensor PIR, eh, el cual, como ya todos conocen, detecta por calor, ¿sí? Los cuerpos moviéndose. Tenemos los sensores que son dual PIR, ¿sí? Los cuales son dos detectores, ¿sí? En cápsulas independientes, ¿sí? Las cuales dividen las señales de entrada y salida, ¿sí? Entonces cada una debe alcanzar un nivel mínimo para provocar el disparo de alarma, ¿sí? Entonces lo podemos utilizar muchas veces cuando tenemos inmunidad de mascotas y demás, ¿sí? Otra tecnología que podemos manejar con los sensores es la de anti-masking, ¿sí? Anti-masking o anti-enmascaramiento para que no puedan ni tapar ni pintar ningún sensor y así dejarlo inutilizado, ¿sí? Otra característica que podemos tener en los sensores es la zona cero, ¿sí? Que es la zona, la detección que está justamente debajo del sensor, ¿sí? Por eso zona cero. Y la última tecnología, ¿sí? La de microondas, ¿sí? Ese es un poquito un resumen, ¿sí? De lo que vamos a ir viendo. Vamos a seguir. Bien, detección por PIR, ¿sí? La más conocida. Tenemos los haces, un cuerpo moviéndose, detecta calor y tenemos eh, el disparo. La próxima, ¿sí? Podría ser una detección, ¿sí? Doble, ¿sí? Una doble detección, la cual vamos a tener tanto PIR como microondas, ¿sí? O podemos tener únicamente la microondas, ¿sí? Siempre que tengamos la doble detección, ¿sí? Vamos a ser mucho más seguros, ¿sí? Porque vamos a tener una detección más instantánea por PIR y una confirmación por microondas, ¿sí? Entonces, le damos un poco más de seguridad. Bien, vamos a avanzar un poquito más, ¿sí? Vamos a ir viendo ya sensores de interior, ¿sí? Sensores de interior, por ejemplo, el NB5, ¿sí? Uno de los
más utilizados de la marca, ¿sí? Es para un ambiente siempre interior, para usos generales, ¿sí? En lugares no muy grandes, ¿sí? No muy amplios, siempre se apunta más que nada a hogares, pequeños locales, ¿sí? ¿Sí? Siempre espacios chicos, en donde no tengamos un cambio de aire, ¿sí? O vientos o ráfagas, ¿sí? Es ideal este sensor, ¿sí? Es un sensor que cubre a unos 10 metros, ¿sí? Como se ve aquí en el gráfico. Tenemos unos 10 metros de alcance y tenemos una zona cero opcional, ¿sí? Hay un extra, ¿sí? Se llama mirror, se pone en el sensor y habilita la zona cero, ¿sí? Eh, Eso es, como dijimos anteriormente, para que nadie pueda pasar por debajo y ser y así evadir a la detección. Eh, por otro lado, siempre se busca tener zona cero cuando tenemos una puerta o un cristal que alguien lo pueda romper e ingresar, ¿sí? Justamente por debajo. Siempre que tengamos zona cero, ¿sí? Vamos a eliminar, ¿sí? La propiedad, si el sensor la tuviera, de antimascota, ¿sí? Porque estamos mirando muy por debajo, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito más. ¿Sí? Otro que tenemos es el DG75+, ¿sí? Es una tecnología PIR, ¿sí? O sea, infrarroja, netamente. Es un PIR doble este, ¿sí? Con lo cual vamos a tener mayor eh, posibilidad de un correcto funcionamiento ante cambios de viento, incluso con animales, ¿sí? Porque ya ahí ya tenemos los dos PIR y deberían cruzar los dos haces de los PIR, ¿sí? Incluso hay algunos que vienen invertidos, entonces tendría que entrar por un lado y salir por el otro, lo cual reduce muchísimo las falsas alarmas, ¿sí? Este sensor, como vemos también aquí en la gráfica, tiene unos 90 grados de amplitud, ¿sí? De detección, ¿sí? Y llega a unos 11 metros, muy parecido a lo que era el NB5, ¿sí? Pero este tiene un poquito más, ¿sí? Seguimos avanzando un poquito más, ¿sí? Bien, nos vamos al 460. El 460 es únicamente, ¿sí? Una visual hacia abajo, ¿sí? Zona cero. Muchas veces se utiliza para controlar, por ejemplo, podríamos decir algún cuadro o mismo se habrá visto muchas veces en controles de acceso, ¿sí? Cuando nosotros queremos no poner un pulsador, ¿sí? No quiero poner un pulsador de salida, sino que me detecte, ¿sí? Un sensor y ya dé el comando para abrir la puerta. Por ejemplo, se habrá visto en los supermercados mismos, que tenemos un sensor, nos detecta y abre la puerta, ¿sí? Eh, Martín, fíjate que ahí hay gente para admitir. No está separado de los archivos. No, no tengo nadie aquí, Marina. Ah, ok, porque justo me habían avisado que querían entrar. No. Bueno, como dijimos, sí, zona cero. Tiene unos 6 metros, ¿sí? De alcance, ¿sí? Como lo vemos aquí en el gráfico, ¿sí? Y tiene 40 grados de amplitud, ¿sí? Eso es lo que haría el sensor. Luego más adelante, como dijimos en el temario, ¿sí? Vamos a ver dónde podemos utilizar a cada uno como ejemplos para que se le quede más claro, ¿sí? Vamos a seguir un poquito más. Tenemos el 525DM, ¿sí? Este ya es un detector un poco más sofisticado, ¿sí? Por decirlo así. Tenemos la tecnología PIR y microondas, ¿sí?
el rango del microondas es ajustable, ¿sí? Hay que tener un cuidado, como ponemos aquí, adicional en las instalaciones, porque muchas veces tiende a pasar algunos cristales, ¿sí? Dependiendo del grosor y el tipo de cristal, o si es un cerramiento eh, muy liviano, ¿sí? Alguna chapa o algo, ¿sí? Hay que tener un cuidado especial. Por eso también tenemos que el rango de microondas es ajustable, más que nada por la microonda, no por el PIR, ¿sí? El PIR no va a pasar todo eso, pero la microondas sí. Tenemos, bueno, como dijimos, unos 14 metros, ¿sí? De detección, ¿sí? De lo que hace a la microonda. Y bueno, a partir siempre de 1,5 metros, ¿sí? Que es donde empieza a hacer la detección. ¿Sí? Ahí se ven los gráficos, ¿sí? La verdad, este PIR se suele utilizar mucho para cuando tenemos, por ejemplo, también cambios de aire o un lugar donde tengamos, por ejemplo, presencia de algún roedor o algo así que necesitemos, además de la detección PIR, para no generar falsas alarmas, una comprobación por microondas, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito más. Tenemos el DG467, ¿sí? O el típico sensor 360 grados, como se lo llama, ¿sí? Como vemos en los gráficos, ¿sí? Son sensor 360, el cual nos va a permitir cubrir una zona más grande, ¿sí? Y siempre ubicación en cielo raso, donde por ahí, por el escenario donde tengamos nuestro sistema, no sea muy fácil instalar un sensor en una pared o en un lateral, ¿sí? Entonces podemos recurrir a un cielo raso o a un techo, por ejemplo en un galpón, ¿sí? Donde tengamos una altura considerable, ¿sí? Más que en una casa o demás, ¿sí? Entonces tenemos esta solución también, donde, como pone aquí, tiene una estética menos invasiva, ya que no está tampoco tan cerca para ser manipulado ni nada, sino que está incluso en altura, ¿sí? La tecnología que tiene, ¿sí? Es PIR, ¿sí? No, es de detección por calor. Y bueno, como podemos observar aquí, son aproximadamente entre 8 y 10 metros de instalación, ¿sí? Para este sensor. Bien, y nos da unos aproximadamente 10 metros de cobertura, ¿sí? Seguimos avanzando. Y tenemos el rotura de cristales, ¿sí? De G4. A ver un segundo. Sí, ahí está. 457, ¿sí? Rotura de cristales. Bueno, esto tiene una verificación, ¿sí? Por dos frecuencias, ¿sí? Una muy baja y una alta, ¿sí? Entonces, lo que hace, por eso se le llama infrasónico, porque tiene una detección de frecuencias bajas, en donde analiza las dos frecuencias, ¿sí? Que es el típico tintineo o el rotura de cristal, ¿sí? A veces es muy difícil de probar o de decir que ese sensor está operativo y que está en funcionamiento, ¿sí? Entonces, bueno, también tenemos lo que es el test track, ¿sí? Que es el testeador, el equipo que nos provee Paradox, ¿sí? Como para hacer un testeo y saber que todo está funcionando correctamente, ¿sí? Lo vemos aquí debajo, donde tiene su botón de prueba para emitir el sonido, y así el sensor va a provocar el disparo y vamos a saber que todo está funcionando correctamente, ¿sí? Bueno, aquí a la derecha siempre vemos los gráficos, ¿sí? Donde vamos a ver el espectro, ¿sí? De las diferentes frecuencias,
¿sí? Tenemos el análisis de las bajas hasta las altas, ¿sí? Según la duración que tenga, que eso ya viene todo procesado en el sensor, vamos a tener el disparo, ¿sí? Seguimos avanzando un poquito más. Tenemos también los sensores sísmicos, ¿sí? En este caso el 950. Es un elemento piezoeléctrico, ¿sí? Como se ve ahí en el gráfico, donde a través de una onda sonora, ¿sí? Vamos a tener el, el sensado y el disparo, ¿sí? En el caso de una posible golpe o rotura, por ejemplo, de un intento de una caja fuerte, de abrir una caja fuerte, además, ¿sí? Incluso en muros también se suele utilizar. ¿Sí? Tiene 5 ajustes de sensibilidad, como se ve ahí en el gráfico inferior, ¿sí? Depende cómo se ponga los switches, ¿sí? Tenemos un ajuste más fino, por decirlo de alguna manera, y así no tener falsos disparos, ¿sí? La verdad es un sensor que se suele utilizar mucho, como dije, en cajas fuertes o en muros, ¿sí? Para evitar butrones y demás, ¿sí? Seguimos avanzando un poquito más. Tenemos ahora sensores de exterior, ¿sí? Bien, tenemos al NB35, ¿sí? Si bien es un sensor de exterior, ¿sí? En realidad sería algo semi-intemperie, si no puede estar al exterior, ¿sí? Este sensor, que después también lo vamos a volver a ver porque es una especie de cortina o barrera, ¿sí? Donde eh, tenemos una tecnología PIR, ¿sí? Con un ajuste de hasta unos 10 metros aproximadamente de detección, son 2 haces paralelos, y que por lo general se suele utilizar cuando tenemos una abertura, ¿sí? Por ejemplo, una puerta que da un jardín, una puerta corrediza, ¿sí? Un ventanal. Todos lo que sea abertura es ideal este sensor. No va al exterior, por eso va escondido, por decirlo de alguna manera, en el propio marco, ¿sí? De la abertura, entonces queda protegido, ¿sí? Es anti-masking, ¿sí? Como dijimos al comienzo, una de las tecnologías, en donde si al sensor lo pintan, al sensor lo tapan, al sensor intentan dejarlo sin detección, ¿sí? Eh, Vamos a tener, aunque el sistema esté desarmado, una alerta de que alguien ha intentado dejarlo fuera de servicio, ¿sí? Eh, bueno, tiene la zona cero integrada, ¿sí? Siempre, como dije al principio, recordemos, es inmune a mascotas, pero si habilitamos la zona cero, se anula la detección de antimascotas, ¿sí? Ahora sí. Este,
Bueno, como se pudo ver en el video, sí, vamos a hacer algunas aclaraciones, ¿sí? Para poder entenderlo bien. Vamos a hablar, por ejemplo, voy a sacar el volumen un segundo. Vamos a ver, por ejemplo, de los distintos tipos, ¿sí? De conexiones que hay, ¿sí? Entonces vamos a tener, por ejemplo, el NB35, según la terminación, ¿sí? En su código, el M es un sensor de relé para tanto marca paradox de paneles como de cualquier otro, ¿sí? Que tenga una entrada de zona, ¿sí? Entonces lo vamos a poder usar con cualquier panel. Lo que es el NB35MX, ¿sí? Es únicamente para paneles EVO, ¿sí? Son esos sensores que dijimos al comienzo en el temario que van conectados al bus, ¿sí? Y por último, el NB35MR, ¿sí? Todo lo que sea MR es siempre inalámbrico, ¿sí? Exclusivo de Paradox, ¿sí? Únicamente para usar con sensores, con centrales Paradox, ya sea Magellan, ¿sí? O SP o Evo con su receptor, ¿sí? Esa es una pequeña aclaración, ¿sí? De lo que veíamos en el video. Tenemos también, como dijimos siempre, ¿sí? Lo podemos utilizar en el interior o bien en el exterior. Como se ve en el video, ¿sí? Lo tenemos siempre debajo de una alera, un techo o mismo escondido en el propio hueco de la ventana, la puerta, la abertura que nosotros querramos proteger, ¿sí? Donde vamos a generar nuestra cortina. Lo que decíamos también sobre el sensor, ¿sí? Tenemos, bueno, aquí están las conexiones que decíamos. Aquí, ¿sí? Vamos a tener de, según la configuración, ¿sí? Hasta 10 metros, ¿sí? De detección. Y son dos haces de 0,5, ¿sí? 0,5 metros hacia cada lado, ¿sí? Seguimos avanzando ahora. Un segundo. Ahí está. Vamos al 780, ¿sí? También este lo vamos a volver a ver cuando veamos los sensores tipo barrera, ¿sí? Ya que este es un sensor que nos genera, ¿sí? Una barrera IR, ¿sí? De 12 metros, ¿sí? Hacia cada lado, ¿sí? Un total de 24 metros, ¿sí? Con el sensor en el centro tenemos 12 metros hacia cada lado, lo cual nos da la posibilidad de usar zonas iguales, ¿sí? Por ejemplo, denominar a los dos haces de 12 metros, tanto izquierdo como derecho, como una sola zona, o utilizar un lateral con una zona y otra zona independiente, ¿sí? Entonces así poder discriminar bien de dónde viene la detección que realizó el sensor, ¿sí? Al igual que el anterior, también es anti-masking, ¿sí? Si alguien intenta taparlo, pintarlo, anularlo como para luego ingresar, el sensor va a notificar al sistema y vamos a tener una alerta por anti-enmascaramiento, ¿sí? También es inmune a mascotas, ¿sí? Hasta 40 kilos. Bueno, esto de modo simple o doble de zonas es lo que expliqué antes. Se usa como una o zonas independientes. Y tiene también una cubierta, ¿sí? Que se le coloca, es una especie de techo, ¿sí? Para que en caso de lluvia muy torrencial, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, o una cascada de agua, no caiga sobre el sensor y provoque una falsa detección de un antienmascaramiento, ¿sí? Por la cortina de agua, ¿sí? Porque esto tiene una detección de unos 15, 20 centímetros, ¿sí? De antienmascaramiento. Entonces tenemos el accesorio que es el techito, ¿sí? De aquí también tenemos un videito para explicarlo mejor, ¿sí? El funcionamiento y los posibles usos. A ver si me deja, cualquier cosa me avisan. A ver si tenemos suerte.
No. ¿Por qué? No me compró la óptica. Bueno. Está buena. Ay, esto me tiene feo. Uy, qué la. Ay, pero no, yo digo, no tienen nada que hacer. Y no tiene nada. No, yo un día lo voy a refugiar a la madrugada. A la madrugada de eso. No lo contesté. Por favor, si pueden apagar los micrófonos y las cámaras también, así tenemos más ancho de banda. Gracias. A la mañana pesado. Bueno, ahora sobre el video, sí, vamos a ir viendo las reseñas, sí, aunque está relativamente claro, sí, el video. Vamos a ver que, al igual que el anterior, sí, siempre tenemos la terminación MX, ¿sí? Ya sea para centrales con relé, o sea, la salida de relé para centrales para dos o cualquier marca, ¿sí? O bien, si tuviésemos los paneles Evo, ¿sí? Para utilizarlo por bus. Y la versión MR, ¿sí? Para utilizarlo exclusivamente con paneles para dos, ¿sí? Ya sea Magellan o SPOMG o Evo con sus receptores, ¿sí? A ver, otra reseña que podríamos tener aquí, ¿sí? Es la utilización, ¿sí? Siempre se utiliza intentando aprovechar esos 12 metros, ¿sí? Que nos da el sensor hacia cada lado, ¿sí? Por ejemplo, en esta ocasión aquí estamos viendo cómo lo aprovecharon al máximo cubriendo varias entradas, ¿sí? Esto, por ejemplo, en el campo industrial o de comercio. También lo podríamos utilizar, por ejemplo, en viviendas donde tenemos varias entradas o la entrada principal y una entrada de garage, ¿sí? Entonces, con uno solo, cubrir hacia ambos lados, ¿sí? Lo que decíamos también cuando lo presentábamos, ¿sí? Que tenemos el antienmascaramiento, ¿sí? Y la posibilidad de usarlo, ¿sí? Como zona independiente o doble zona, ¿sí? Entonces vamos a poder tener con un solo sensor, ¿sí? Una única zona, ambos lados, o poner una zona para un lado y otro número de zona para otro, ¿sí? Y así poder discriminar bien qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? De dónde proviene ese disparo de alarma, ¿sí? Y por último, dijimos que teníamos el cobertor, ¿sí? Para utilizar en exterior, que es este, ¿sí? Que se ve aquí, ¿sí? Que es una especie de techito, ¿sí? Para no provocar una falta de disparo, ¿sí? Por la cortina de agua, así que pudiera llegarle a caer al sensor, ¿sí? Bien, sigamos avanzando un poquito más. Tenemos también DG85, ¿sí? Otro de los sensores exteriores, ¿sí? De para 2, en donde vamos a ver algunas virtudes, como es un sensor doble, ¿sí? Dual PIR, tiene diferentes ajustes de sensibilidad, ¿sí? Ya que además del doble PIR, podemos hacer diferentes ajustes, y es inmune a mascotas, ¿sí? Eso es lo realmente bueno, más que nada para exterior, ¿sí? Está preparado, ¿sí? Para resistir rayos UV y demás, ¿sí? Que está todo preparado y tiene las protecciones que necesita, ¿sí? Para ser resistente al exterior. Y otra de las ventajas que nos ofrece este tipo de
sensor es que podemos adquirirlo, ¿sí?, con lentes específicos, ¿sí? Más allá de el estándar, que son 90 grados de amplitud, ¿sí?, de detección, y unos 10, 11 metros desde el sensor, ¿sí?, lo que nos va a cubrir, podemos adquirirlo con lentes cortinas, ¿sí?, vertical o horizontal, ¿sí?, como se ve aquí en el gráfico, ¿sí? Tenemos en la vista superior, ¿sí?, el modelo cortina de G85, en donde vamos a poder utilizarlo también como una especie de barrera, ¿sí? Entonces, bueno, muchas veces cuando tenemos que, en vez de enmascarar o lo que sea el lente del sensor, podemos adquirirlo ya directamente preparado para que funcione de esa manera, ¿sí? Dependiendo siempre del escenario donde lo tengamos que montar, ¿sí? Seguimos avanzando un poquito más. Bueno, el NBX80, ¿sí?, que es el más robusto, ¿sí?, de la familia, el que tiene todas las tecnologías, ¿sí?, que tiene Paradox, además de ser un sensor doble, ¿sí?, dual peer, tiene anti-enmascaramiento, no solo anti-enmascaramiento por peer, sino que también tiene anti-enmascaramiento por microondas, ¿sí? Tiene zona cero, ¿sí?, el sensor, es inmune a mascotas, hasta 40 kilos. Siempre hacemos la misma salvedad, ¿sí? Si activamos la zona cero, no vamos a tener la inmunidad a mascotas, ¿sí? Una anula a la otra. Tiene una pantalla OLED, ¿sí?, donde podríamos configurar desde ahí, si quisiéramos, al sensor, ¿sí?, los diferentes niveles de sensibilidad, tanto de PIR como de microondas, en fin, toda la configuración que querramos hacer sobre el sensor lo podríamos hacer directamente con unos switch que tiene y viendo en esa pantallita, ¿sí? Es ideal para lugares de seguridad extrema, ¿sí?, como ponemos aquí, ya que tiene todas las tecnologías, ¿sí? Podemos hacer detecciones por PIR más microondas, bueno, en fin. Tiene no solo una salida de relé, ¿sí?, sino que tiene 3 salidas de relé, donde nosotros podríamos configurar de qué manera queremos que se active cada una de esas salidas, ¿sí? Si por PIR más microondas, por anti-masking, por lo que nosotros querramos, ¿sí? La verdad que es un sensor muy robusto, ¿sí? Y además de todo, ¿sí?, tiene una tecnología que es de Paradox, ¿sí?, la cual es See-Through, ¿sí? Esa tecnología es, por lo general, cuando una persona intenta camuflarse, ¿sí?, o intenta, de alguna manera, evitar el desprendimiento de calor envolviéndose o usando paraguas o todo este tipo de técnicas, este sensor es muy difícil de engañarlo, ¿sí? Entonces vamos a tener siempre el disparo de alarma, ¿sí? Entonces, ante un posible camuflaje, este sensor lo va a poder detectar y hacer el disparo de alarma para que nos enteremos, ¿sí? Tenemos aproximadamente unos 15, 16 metros de cobertura, ¿sí? Tenemos unos, como vemos aquí en los gráficos, ¿sí?, viéndolo frontalmente, ¿sí?, los 16 metros, y bueno, o tenemos zona cero o inmunidad a mascotas, ¿sí? Ahora también aquí tenemos un videito para que vean más que nada esa tecnología que les nombré, que es el See-Through, que es la donde la gente intenta camuflarse o no desprender ese calor, ¿sí? Ahora van a ver si funciona. Bueno, a ver si lo podemos ver juntos aquí. Es la tecnología ENVI, ¿sí? Bueno, le voy a bajar un poquito el volumen porque está encima en inglés. Deme un segundo. Ahí está.
¿sí? Tenemos la tecnología See-Through, anti-mascota, ¿sí? La zona, bueno, See-Through, como dijimos, es todo el camuflaje, ¿sí? Todo lo que nosotros querramos detectar que se mueva, intente no desprender el calor. Aquí tenemos una comparativa, ¿sí? Con distintos sensores, incluso de otras marcas, ¿sí? Y vamos a ver, ¿sí? Cómo tenemos las detecciones del NBX80 y los demás, ¿no? ¿Sí? Tenemos la detección por microondas y luego, aquí en la pantallita OLED, que es la que les comenté, que se puede programar el sensor, vamos a ver cómo pone ST2, ¿sí? El disparo por See-Through, ¿sí? Como ven, bueno, en el panel que está montado aquí en negro, que se ve en el video, y el gráfico de aquí abajo, ya lleva 3 detecciones positivas, ¿sí? Incluso ahí cuando saca la mano ningún sensor lo ve, ¿sí? Y como les comenté, es ideal para lugares donde quieran evitar robo. Más que nada se suele utilizar, o nos han comentado que lo han utilizado en donde hay materiales y demás, que les ha pasado que lo han visto por cámaras, por CCTV, luego del evento, que se han intentado camuflar y han robado cosas y con este lo han podido evitar, ¿sí? Bueno, ahí está la pantallita que les comentaba y los switches para programar, ¿sí? La verdad es un sensor de los más potentes, los que se pueden utilizar en exterior sin riesgo a falsos disparos, ¿sí? Porque es muy potente la solución que da Paradox con trabajar en simultáneo el PIR más el microondas. Prácticamente no ha tenido falsas alarmas, incluso en lugares muy hostiles. Me ha pasado, me ha llegado la consulta y lo han probado en lugares del norte del país incluso y han quedado muy contentos con este sensor. Así que la verdad es muy recomendable, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito más. Bien, cableado por bus de datos, ¿sí? Hay un panel, ¿sí? Que es la Evo, la cual, además de módulos, ya sea teclados o expansores de zona, ¿no? Lo que nosotros querramos, podemos colocar también sensores, ¿sí? Lo cual nos va a dar una ventaja extra. No solo que no tengo que llegar al panel con cada zona o hasta un expansor, ¿sí? Hasta el cableado, sino que puedo aprovechar un bus que pase por ahí para un teclado y demás, y conectar mi sensor ahí, ¿sí? Lo cual me va a ahorrar mucho cableado, ¿sí? Mucho tiempo de mano de obra incluso. Entonces son bastante útiles, ¿sí? Vamos a ver algunos, ¿sí? Que ya lo estuvimos viendo anteriormente, porque estaban las características. Tenemos, por ejemplo, de la familia DM, ¿sí? Tenemos al DM50, el cual es un sensor PIR, ¿sí? Ambientes normales siempre, ¿sí? Hogares, locales, en un rango de unos 10-12 metros aproximadamente de cobertura, ¿sí? Es inmune a falsas alarmas, ¿sí? Tenemos el DM60, ¿sí? También tecnología PIR, pero este es un quad PIR, ¿sí? Tiene el 4. Es ideal para ambientes hostiles, ¿sí? Donde tengamos ráfagas de viento, donde podamos tener, por ejemplo, en un galpón, podría ser un posible uso, ¿sí? Un rango también de 10-12 metros de cobertura. Y después, por último, tenemos al DM70, ¿sí? El cual también es únicamente PIR, todo lo que estamos viendo es tecnología PIR. Este es un PIR doble, ¿sí? También para ambientes hostiles. Incluso el DM70 tiene una cubierta, lo que es la placa, ¿sí? Para que no pueda, de metal, ¿sí? Para que no
no le afecte interferencias y demás. Es una línea bastante potente, ¿sí? Además de los clásicos, ¿sí?, de la familia DM, tenemos otros, ¿sí? Por ejemplo, los que vimos, el NBX80, ese que era como una barrera de 12 metros para cada lado, en la versión MX, ¿sí?, es exclusiva para bus de datos. El NB35, ese que vimos que era para aberturas, también en la versión MX, es exclusiva para el Paradox, el panel Evo, o el NBX80, que acabamos de ver, que además de sus 3 salidas de relé, tiene una conexión por bus de datos, ¿sí? Otra ventaja que tendríamos con el uso del bus de datos, ¿cuál es? Podríamos hacer toda la configuración del sensor, ¿sí?, sin tener que tocarlo, ¿sí?, sin tener que mover un preset, sin tener que mover un switch, ¿sí? Lo podríamos hacer directamente contra el panel, ¿sí?, con una PC, la cual podríamos acceder y hacer los pertinentes ajustes de sensibilidad, de microondas, de tipo de detección, por ejemplo en el NBX80, si quiero que sea por firmas microondas y demás, ¿sí? Incluso, ¿sí?, si el panel tuviese un comunicador, ¿sí?, lo podríamos hacer todo esto vía remota, sin tener que ir hasta la casa del cliente. Entonces, los sensores por bus son muy ventajosos, no solo a la hora de decir, me voy a ahorrar cableado y mano de obra, sino también al brindarle la solución al cliente, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Bueno, por ejemplo, lo que acabo de decir, ¿sí? Tenemos la configuración de un NBX80, ¿sí?, en donde podríamos decir los 3 tipos de salida de relé que yo mencioné que tenían, ¿sí?, cuál va a ser cada función de cada uno, por ejemplo, o si quiero el display que esté encendido o apagado, si quiero que, bueno, el anti-masking cuánto tiempo tenga que esperar para responder y darme el evento, bueno, si quiero la inmunidad de mascota, en fin, todas las configuraciones, ¿sí?, yo las podría hacer desde un software, tanto local, ¿sí?, conectado al panel, o remotamente. Entonces todo esto me ayuda a dar una solución mucho más profesional a nuestro cliente, ¿sí? Entonces, es siempre para tener en cuenta. Cabe destacar, como dije al principio, esto va de la mano del panel, ¿sí?, únicamente. No hay otro panel que lo soporte. Seguimos avanzando un poquito más. Sensores interiores inalámbricos vamos a ver ahora, ¿sí? Por ejemplo, tenemos al PMD2P, ¿sí?, que es el más conocido, ¿sí?, el caballito de batalla en cuanto a los pin inalámbricos, ¿sí? Bueno, tiene también aproximadamente unos 90, 88, 90 grados de amplitud, ¿sí? Tiene unos aproximadamente 15, entre 15 y 16 metros de cobertura. Es inmune a mascotas, ¿sí?, hasta 18 kilos. Es inmune a falsas alarmas, ya que es un PIR doble ¿sí? Y por último decir que, bueno, es únicamente y exclusivo de Paradox, ¿sí? Habría que tener un receptor Paradox para poder utilizarlo, ya sea un panel Magellan, el cual tiene el receptor incorporado, o cualquier SP o Evo con un receptor, ¿sí? No es para cualquier marca de alarmas, ¿sí? Otro que podemos tener es el PMD75, ¿sí? Este es un PID quad, ¿sí?, el cual va a tener mayor inmunidad a mascotas de hasta 40 kilos, ¿sí? Son aproximadamente unos 10, 11 metros de detección, ¿sí?, por unos 90 de amplitud que nos va a dar este sensor. Es inmune a falsas alarmas, ¿sí? Y bueno, el alcance radial, ¿sí?, o lo que es el inalámbrico, ¿sí?, son entre 30 y 70 metros. Siempre en cuanto a lo inalámbrico, hay que tener en cuenta que estamos muy, por decirlo de alguna manera,
sujetos, ¿sí? O muy condicionados al ambiente, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo se hizo la vivienda, el local, qué materiales de construcción se utilizaron, qué equipos hay que puedan generar interferencia o ruidos, o todo eso que nos pueda llegar a limitar nuestro alcance, ¿sí? Pero bueno, son aproximadamente entre unos 30 a 70 metros, ¿sí? Seguimos avanzando y tenemos al SD360, ¿sí? Este es un sensor de humo, ¿sí? Inalámbrico, el cual tiene una sirena ya incorporada, ¿sí? Además de poder reportar, hace un aviso sonoro local, en donde está el sensor, para una fácil evacuación, una pronta evacuación, ¿sí? Federico, ¿me estás dibujando algo? Bien, tenemos un indicador LED, ¿sí? El cual va a ser el testigo, ¿sí? De nuestra comunicación y en caso de disparos, ¿sí? Tiene también un botón de prueba, ¿sí? En donde vamos a poder testear al equipo, ¿sí? Testear tanto el funcionamiento como la conexión con nuestro panel, ¿sí? La verdad es un sensor que funciona muy bien, ¿sí? Ha tenido mucho éxito y es muy recomendable para lo que es la solución de humo, ¿sí? Seguimos avanzando, ahí lo podemos ver un poquito más de cerca, ¿sí? Lo que es el test, lo que es la comunicación y lo que es la iluminación que tiene el sensor, ¿sí? En caso de avería y demás, siempre vamos a tener una notificación. Por último, también acá en los inalámbricos, vamos a ver un sensor que es una novedad dentro de todo, ¿sí? Es un sensor de detección de agua o de inundación, ¿sí? El cual, bueno, nos va a ayudar, ¿sí? En caso de fugas o de posibles inundaciones por algún descuido, por una rotura de un caño, por un mal funcionamiento de un equipo, por ejemplo, un lavarropas o algo así, ¿sí? De tener una tragedia, no solo en cuanto a material por el agua, sino por el riesgo eléctrico y demás, ¿sí? Es un sensor, bueno, que es 100% inalámbrico, ¿sí? El cual va a funcionar solo o con un extensor, ¿sí? Como se ve aquí debajo, ¿sí? Vamos a poder ponerle un extensor y así, bueno, poder prolongar, ¿sí? Y tener más distancia de cobertura, ¿sí? Este sensor tiene no solo un iluminador, ¿sí? Un LED, sino que también incorpora un buzzer, ¿sí? No solo, al igual que el de humo, no solo va a dar una alerta a nuestro panel, ¿sí? Como un disparo de zona, sino que localmente también vamos a tener el aviso y así poder acudir rápidamente y saber qué es lo que está pasando, ¿sí? Aquí también vamos a tener unos videos, ¿sí? Estos son más producidos, ¿sí? Aquí lo tenemos, de lo que sería un poco el funcionamiento, ¿sí? Del equipo, como para que se entienda mejor, ¿sí? Como dije, un posible descuido, ¿sí? Tenemos una detección. Bueno, aquí en este caso estamos viendo una notificación a la aplicación, ¿sí? Sí, tenemos este, o podemos ver también, bueno, este es un poco más, extenso, ¿sí? Vamos a ir. Bueno, acá como dijimos, un mal funcionamiento, en donde, bueno, por suerte no ha tenido ningún riesgo eléctrico, porque si no estaría un poco complicada esta señora. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo por un mal funcionamiento de un lavarropas o un equipo que contenga agua, ¿sí? Por ejemplo, un termotanque o cosas así,
podemos hacer una detección temprana y así evitar un mal mayor, ¿sí? Aquí está el extensor, ¿sí?, que mencioné anteriormente. Y ahí tenemos el equipo funcionando con la iluminación y el buzzer, ¿sí? Podríamos hacer que eso trabaje sobre una electroválvula, ¿sí?, maestra, para cortar el suministro de agua, si quisiéramos, y a través de una PGM o un automatismo. Ahí tenemos otra notificación, ¿sí?, de que el sensor está detectando una inundación, ¿sí? Entonces va a poder acudir rápidamente a ver qué es lo que está ocurriendo antes de que se produzca toda la inundación, ¿sí? Bien, ese era el funcionamiento básico, ¿sí?, de ese sensor. También tenemos sensores inalámbricos para exterior, ¿sí? Ya hemos visto algunos, ¿sí? Por ejemplo, el PMD85, ¿sí?, que sería la versión inalámbrica del DG85, ¿sí?, que vimos anteriormente. Bueno, este también es un quad-PID, el cual nos va a dar una inmunidad mascota de hasta 40 kilos, ¿sí? Siempre es un poco lo buscado, ¿sí?, en cuanto a exterior, ¿sí?, por las mascotas que puedan llegar a tener los clientes. Tiene un alcance de unos 10-11 metros, ¿sí?, de detección. Y el alcance radial, bueno, como dijimos, siempre estamos un poco ligados a lo que es la señal inalámbrica, ¿sí?, la señal RF, a cuanto a ruidos y interferencias, pero está en torno a los 30-70 metros, ¿sí?, dependiendo qué tan hostil o no sea nuestro escenario de instalación, ¿sí? Bueno, aquí tenemos siempre ponemos algunos gráficos como para que se pueda ver bien, ¿sí? Bueno, por ejemplo, la cortina, ¿sí?, con el lente cortina o los diferentes tipos de detecciones que podríamos hacer, ¿sí? Sus 11 metros de cobertura y los distintos tipos de vistas, ¿sí?, que tendríamos en nuestro sensor. Todo el equipo, ¿sí?, que sea para exterior siempre está protegido y preparado para todo lo que es UV, ¿sí?, para que no se deteriore, todas juntas para hacerlo totalmente impermeable. Están todos los equipos de exterior siempre preparados para un correcto funcionamiento, ¿sí? Otro que hemos visto, ¿sí?, en este caso el 780, ¿sí?, lo tenemos en la versión inalámbrica, ese que vimos que eran 12 metros hacia cada lado, ¿sí? Está también en la versión inalámbrica, recordemos que es antimascota hasta 40 kilos, anti-masking, ¿sí?, para que nadie lo pueda tapar o intentar dejar inutilizado, ¿sí? Aquel que podríamos utilizar como la misma zona o zonas diferentes, ¿sí? Y el que tenía el techito que podemos evitar, ¿sí?, cascada de agua sobre el propio equipo. El NB35, sí, el primero que habíamos visto, que era para aberturas, también está la versión inalámbrica, ¿sí?, el MR, ¿sí?, el cual era anti-mascota, bueno, anti-masking, y que servía para la protección de balcones, aberturas, puertas corredizas y demás, ¿sí? También está en la versión inalámbrica. Recordemos que este no es exterior-exterior, es semi-intemperie, ¿sí? Siempre va ubicado bajo un alero o en el propio hueco, ¿sí?, de nuestra abertura a cubrir, ¿sí? Bueno, aquí tenemos la pequeña reseña, ¿sí?, de los modelos exterior, 780, PMD85 o NB35, ¿sí? También tenemos contactos inalámbricos o magnéticos, ¿sí?, los tan conocidos, ¿sí? Tenemos el DCT10, DCT2 o DCT6, ¿sí? El DCT10, además, ¿sí?, de ser un magnético, ¿sí?, tiene una entrada, una bornera, con la cual podríamos convertir cualquier zona cableada a inalámbrica, ¿sí? Este sensor, el DCT10,
tiene dos zonas en el mismo equipo. Una, la del propio magnético, y otra zona, esa entrada de Bornera, ¿sí? Entonces, de esa manera podríamos trabajar con el magnético y, por ejemplo, en una puerta y algún magnético de precableado, ¿sí? En una cortina cercana o algo así, ¿sí? O en una puerta de un garage, ¿sí? El portón y la puerta que tenemos de acceso peatonal, por ejemplo, ¿sí? Lo podríamos resolver de esa manera con un solo sensor, ¿sí? Bueno, funciona con dos pilas AA, ¿sí? Dos pilas AAA, perdón. Todos los sensores inalámbricos de Paradox tienen la ventaja de trabajar con pilas estándar, ya sea AA, AAA, las sirenas tipo C, tipo D, ¿sí? Como las linternas, o sea, que no son difíciles de conseguir, ¿sí? En cualquier kiosco, en cualquier tienda las podemos conseguir. El DST2, ¿sí? El DST2 es más pequeñito y bueno, es el clásico sensor magnético. Es únicamente una zona, aquí no tenemos más. Y bueno, es alimentado, este sí es una pila tipo moneda, ¿sí? O tipo medalla, ¿sí? Esas plateadas, es la DL2450, ¿sí? Y por último tenemos el DST6, ¿sí? Este es embutir, ¿sí? Este queda mucho más oculto y mucho menos invasivo, ¿sí? Se hace un huequito, ¿sí? En la puerta, ¿sí? Se embute ahí y ya queda preparado para funcionar, ¿sí? Este también tiene una sola zona, ¿sí? Funciona con una pila AAA, ¿sí? Y siempre los alcances son entre 20 y 40 metros, ¿sí? Aproximadamente, de los magnéticos. Siempre estamos ligados, como dije anteriormente, en todo lo que es inalámbrico a qué tan hostil es el lugar donde lo vayamos a instalar, ¿sí? Otro equipo que tenemos es el GS250, ¿sí? El GS250 es un sensor de detección de tres ejes, ¿sí? De movimiento. Esto es para proteger todos, por ejemplo, cuadros, todas obras de arte o cosas que nosotros, objetos que sean fijos, ¿sí? Que no deban moverse ante ninguna circunstancia, ¿sí? Entonces, no, el sensado y la detección es inmediata, ¿sí? Si alguien quisiera manipularlo, quisiera desprenderlo, lo que sea, tenemos una detección siempre de que algo está pasando con ese objeto, ¿sí? Es muy utilizado, por ejemplo, en lugares donde tengan pinturas o tengan algún objeto que sea de colección o cosas así. Podríamos utilizar este tipo de sensor, ¿sí? Otro que tenemos, ¿sí? Es el G550, ¿sí? Que es un detector de rotura de vidrios inalámbrico, ¿sí? Bueno, tiene un análisis, por tanto, de impacto y de choque, ¿sí? Detecta la rotura de diferentes tipos de vidrio, ¿sí? Casi la mayoría. Ya viene calibrado de fábrica, no hay que hacer absolutamente nada. Y en su interior hay tres pilas AAA, ¿sí? Es un sensor relativamente de los más sencillos para instalar, ¿sí? No necesita mucho más que dar el número de serie de alta ahí en el panel y ya estaría funcionando, ¿sí? Sí, siempre lo que son los sensores de rotura de vidrio se aconsejan, ¿sí? Desde fábrica, instalarlos a máximo 6 metros de donde está nuestro lugar a cubrir, nuestra ventana, nuestro puerta o lo que sea de vidrio, ¿sí? Necesitamos cubrir máximo 6 metros, ¿sí? Bueno, también tenemos el sensor que es para hacer video verificación, ¿sí? Es un sensor PIR, ¿sí? Que incorpora una cámara 720p, ¿sí? Una cámara IP, ¿sí? Tiene una memoria interna
Tiene almacenamiento en la nube, como por ejemplo Google Drive. Es compatible con ciertos paneles, por ejemplo la línea SP 5500, 6000 y 7000, y también con la Evo 192, aquella que mencioné para hacer todo lo que era cableado de sensores por bus, ¿sí? Y es compatible este sensor con la aplicación de Paradox, con la InsightGold, y así tener video y alarma en la misma marca, ¿sí? En la misma aplicación. Como podemos ver, bueno, son entre 100 y 110 grados, ¿sí? de cobertura, ¿sí? Ya sea del PIR de la cámara, y máximo unos 12 metros, ¿sí? De lo que es la detección PIR, ¿sí? La verdad, bueno, es útil cuando querramos hacer algo de video verificación, ¿sí? Avanzamos un poquito más y nos vamos a, bueno, los que ya también habíamos visto, ¿sí? Los vamos a repetir un poquito porque son, tienen la función como de barrera, ¿sí? ¿Cuál era? Bueno, el DG85 con su respectivo lente de barrera, ¿sí? Que podemos ver aquí la vista superior donde tenemos la detección en forma de barrera, ¿sí? Otro que podemos tener es el NB35, ¿sí? Dijimos que hacía de hasta 10 metros, ¿sí? Según la sensibilidad que le dé, dos haces, ¿sí? De 0,5 para cada lado, y así cubrir nuestra abertura, nuestro portón, nuestra ventana, lo que sea, ¿sí? Entonces aquí tendríamos otro sensor que además de sensor es una barrera, ¿sí? Y por último, ¿sí? Tenemos al 780, que sí es barrera, ¿sí? Son 12 metros, como mencioné al principio, hacia cada lado, y la ventaja de este es que con el sensor en medio no necesitamos, como cualquier barrera convencional, alimentar o cablear TX y RX. Aquí directamente funciona el sensor como barrera y de ahí hasta el panel, ¿sí? Es una solución bastante útil. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? de instalación, de cómo instalarlo, aunque ya en algunos vimos algunos videos donde nos orientaba un poquito el fabricante, ¿sí? De cómo utilizarlo o dónde sería mejor instalarlo. Vamos a ver algunos, por ejemplo, mencionamos los magnéticos, por ejemplo el DST10, el DST6 para embutir o el DST2, ¿sí? ¿Dónde los pondríamos? Por ejemplo, puertas, ventanas, ¿sí? Ahí lo tenemos. Otro que podríamos llegar a tener sería el NB35, ¿sí? Dijimos que el NB35 servía para abertura. Si bien estaba pensado para un ambiente exterior, pero semi-intemperie siempre. Entonces lo vamos a ubicar siempre en abertura, ¿sí? En este caso, escondido en el hueco de la abertura. Por ejemplo, mencionamos al 460, que era zona 0, ¿sí? Directamente debajo de él, para abrir puertas, o incluso en este caso cuidar alguna pintura. Y el último que habíamos visto, ¿sí? El de 3 ejes, que mencioné también que podía ser para pinturas, para algún objeto de colección y demás, ¿sí? Bueno, aquí tenemos los diferentes usos, ¿sí? Tenemos también, bueno, el DG75, ¿sí? Interior, ¿sí? Lo habíamos mencionado. Por ejemplo, tenemos una posible solución ahí. Tenemos al DG85, ¿sí? Ese que habíamos visto que era doble PIR, exterior. Bueno, tenemos una posible solución, ¿sí? Tanto en ambientes semicerrados como exterior completo, ¿sí? Como ya mencioné, están todos preparados para trabajar al exterior sin ningún problema. Ese que habíamos mencionado del 780, la barrera, 12 metros hacia cada lado, bueno, en este caso tenemos varias aberturas, ¿sí? Varios posibles ingresos donde podríamos cubrirlo únicamente con dos sensores, ¿sí? Tenemos también el DG457, aquel rotura de cristales. Bueno, recordemos que
siempre a 6 metros máximo de donde querramos cubrir. Bueno, cualquier ventanal, puerta de vidrio o cualquier otro objeto como una claraboya o lo que sea de vidrio, podremos cubrirla máximo 6 metros, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, los lugares a cubrir, ¿sí? El 467, ¿sí? Aquel detector de 360 grados que hemos visto, ¿sí? Como mencionamos, todos los lugares donde por problemas de ubicación en los laterales, en las paredes, o que tengamos techos muy altos, nos favorece este tipo de sensor, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí en esta imagen, ¿sí? Lo podríamos montar en el techo y así máximo unos 10, 11 metros puede trabajar el sensor tranquilamente y cubrir mucha más superficie, ¿sí? Entonces, es un sensor ideal. Y, bueno, acá vamos a ver, ¿sí? Además del sensor, la HD78, ¿sí? Para hacer video verificación, siempre es una cámara, un sensor y cámara interior, ¿sí? Así que lo vamos a ver siempre en el interior de la vivienda local, ¿sí? Lo tenemos, por ejemplo, ahí, ¿sí? Y creo que, el NBX80, ¿sí? Otra posible solución, siempre en lugares al exterior, ¿sí? Como dijimos, por su alto rendimiento, alta eficacia ante las falsas alarmas, lugares exteriores o lugares muy amplios, por ejemplo, galpones o todos esos lugares donde sea una superficie demasiado grande y necesitamos muchísima seguridad, ¿sí? Entonces vamos a tener, por ejemplo, ¿sí? En el exterior o interior, donde puede haber incluso presencia de roedores y demás que no nos van a provocar un estado de falsa alarma, ¿sí? Creo que no sé si había alguno más. No, ya no hay más sensores. Ahora me voy a poner a ver el chat, ¿sí? Por si alguno me hizo alguna consultita y la vamos viendo, ¿sí? Mucho. Si me dan un segundo. Los que van, Jorge me pregunta, los que van por bus solo para Evo son para SP. No, la solución de bus es únicamente para Evo, ¿sí? El único panel que soporta ese tipo de sensores es el panel Evo, ¿sí? Es una de las ventajas que tiene, ¿sí? Ya, como dije, no solo vamos a administrar el sensor localmente conectado, ya sea por un módulo o por nuestro cable USB al panel, sino remotamente, ¿sí? La división de zonas en ambos tipos. Estoy viendo acá el BMD2P. No es. ¿Qué autonomía tiempo? Entonces, bueno, por lo general todos los sensores inalámbricos, ¿sí? Tienen una autonomía de aproximadamente, siempre va de la mano del uso, ¿sí? Si tenemos un uso extremo, vamos a hacer más. Pero en líneas generales, ¿sí? Desde fábrica, ¿sí? Siempre nos dan que son aproximadamente unos año y medio o 2 años, ¿sí? Lo que suele durar, ¿sí? Las baterías de los sensores, ¿sí? Siempre eso de lo que nos llega de fábrica, ¿sí? Y también los comentarios que nos hacen, ¿sí? Bueno, otra vez acá la duración. Bueno, los relés de salida, acá preguntando para manejar una luminaria, los relés, que nada, para dar un evento, un circuito abierto para el panel, para manejar
una carga, no está pensado para eso, ¿sí? Si quisieras, con eso, con esa señal podrías marcar, ¿sí?, algún conductor o incluso, bueno, manejar algún otro relé externo que sí te permita manejar una carga de corriente, ¿sí? Los sensores, los relés que he incorporado, la carga que manejan relativamente baja, ¿sí? Es más que nada el panel que algo está ocurriendo, ¿sí? De que él detecta algo, nada más. Sí, va a estar disponible en el canal de TV, ¿sí? Así que con todo, ¿sí? ¿Qué central soporta estos sensores? No me queda claro a qué sensores te referís ahí. Sí, el 467Q, unos 10 metros de, de radio, sí. Sí, sí, sí. Y puede trabajar máximo, si dijimos, unos 10, 11 metros de altura. ¿Sí? No me quedó muy claro qué central quieren trabajar estos sensores. No sé si se están refiriendo a los de bus. Si es lo de bus, ya dijimos que era únicamente para línea E. Si son los inalámbricos, son única y exclusivamente para lo que es la marca Paradox, ¿sí? Ya sea SP con receptor o Evo con receptor o los Magellan que ya traen el receptor incorporado. No sé si con eso respondo. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta o necesita ver algún tema más en profundidad. Lo pueden escribir por chat o mismo pueden abrir el micrófono. Mirá, sé que han trabajado con Paradox, ¿sí?, clientes con domótica, ¿sí? Sé que se puede hacer algo. La verdad, no sabría decirte bien cómo, me parece que es por medio de la app o algo así, ¿sí? Que lo vincularon, sí, pero se puede hacer algo. El tema que por la red LAN, lo que es la comunicación es un poco cerrado, ¿sí? Porque va todo con estándares de seguridad, ¿sí? Va todo encriptado y demás. Entonces te va a ser difícil por LAN. No creo que sea por ahí, ¿no? No, por lo general cuando quieren hacer algo así de domótica y demás utilizan salidas programables, ¿sí? O PGMs, que bueno, en realidad son también relés, pero vos podés o entrarle a una zona de un panel y darle una orden, ¿sí?, que haga algo, o con un evento del panel te activa una salida de relé y a través de ahí hacer algo también. No sé si tiene alguien más una consulta o alguna inquietud, ¿sí? Porque creo que, a ver si tengo alguna que se me haya escapado. Eh, a ver aquí. Los invito a, si a alguno le quedó alguna inquietud de lo que hemos visto o quieren ver algo nuevamente, me lo digan y lo vemos, ¿sí? No hay ningún problema. Igualmente, les vuelvo a recordar que este webinar va a estar
puesto en nuestro canal de Fiesa TV, donde están todos los webinars que vamos dando, ¿sí? Para que ustedes lo tengan como material de consulta, ¿sí? Bueno, si nadie más tiene consultas, por favor, no hay por qué. Bueno, nada, entonces les agradezco, ¿sí? La consulta es por el sensor. Jorge, ¿sobre qué sensor? Sí, el NB780. Sí, sí. Dame un segundo que me voy a mover hasta ahí. Por ejemplo, este. No, siempre, vamos a ver, vos vas a tener el, el relé, vos vas a tener dos relés en este sensor, ¿sí? Entonces vos le vas a poder decir que trabaje en las dos zonas por el relé 1, ¿sí? O que una zona trabaje por el relé 1 y el relé 2, la otra, ¿sí? Y si lo haces por bus, ya también le vas a decir, como le vas a asignar una zona, ¿sí? Le vas a decir, si querés que sea uno, te lo va a ver como una sola zona, y si vos le pones que son zonas independientes, vas a poder poner dos zonas, ¿sí? Ya sea por bus o por relé, es exactamente lo mismo. Igualmente, también en la versión inalámbrica, también lo vas a poder configurar, ¿sí? En el deep switch que trae el equipo, vos le vas a poner si es una zona simple o es una zona doble. Y a partir de ahí, ya el panel te lo va a ver como zonas independientes o una sola. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Bueno, entonces yo les agradezco por haber estado aquí. Espero que les haya servido, ¿sí? Que, bueno, los que los conocían les haya servido para refrescar, y los que no, bueno, tengan ya una idea presente de que existe una posible solución ante el requerimiento de un cliente y que pueden contar con Paradox para darle la solución, ¿sí? Cualquier inquietud, no duden en consultarnos, ¿sí? Nosotros estamos en la parte de preventa, ¿sí? Para ayudarlos en todo lo que necesiten, asesorarlos y ayudarlos a seleccionar el equipo indicado, ¿sí? Para la solución a brindar a sus clientes, ¿sí? Muchísimas gracias a todos, muy buen fin de semana a todos, y nos estaremos viendo pronto el próximo viernes. Muchas gracias.